Nadie en Sevilla podía creerlo. El hijo del millonario llevaba toda su vida sin ver la luz. Hasta que una niña descalza, con la mirada más pura que el sol, tocó sus ojos y le devolvió el milagro que ni la ciencia podía explicar. A veces, los mayores milagros no vienen del cielo, sino de un corazón pequeño que no conoce el miedo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En el ático silencioso del barrio de Triana, en Sevilla, Rafael Villalobos creía haberlo conseguido todo. Su nombre aparecía en revistas económicas, poseía empresas de construcción, coches de lujo y una casa que dominaba el río Guadalquivir. Sin embargo, cada noche al volver, el eco de su éxito resonaba vacío. En su casa no había risas ni conversación, solo el roce distante de los cubiertos sobre la porcelana. Su esposa, Lucía, se movía como un reflejo apagado. Y su hijo Diego, un niño de 9 años nacido ciego, llenaba los rincones con la calma silenciosa de quien no puede ver pero lo siente todo. Aquella mañana de junio, el sol atravesaba las persianas y pintaba franjas doradas sobre el suelo. Lucía preparaba café con leche sin decir palabra. Rafael, absorto en su teléfono, respondía a correos de sus socios. El olor del pan tostado se mezclaba con el perfume de los azahares del patio. Diego tanteó la mesa buscando su taza. La tocó con cuidado y sonrió. ¿Puedo salir al parque después del colegio, papá?, preguntó con voz baja. Rafael ni siquiera levantó la vista del teléfono. Veremos, murmuró. Lucía lo miró un instante, pero se tragó las palabras. La costumbre de callar era lo único que los mantenía juntos. El coche negro cruzó el puente de Triana hacia el centro. Diego, en el asiento trasero, reconocía los sonidos: el acordeón del hombre del puente, las gaviotas, el panadero que siempre silbaba la misma copla. Cada nota era un color para él. Papá, el cielo hoy debe estar azul fuerte, dijo sonriendo. Rafael respondió con un ajá distraído, mientras pensaba en su reunión con los inversionistas. Cuando el coche se detuvo frente al colegio, Diego tocó el brazo de su padre. Gracias por traerme, dijo con sencillez. Rafael lo miró unos segundos. Quería decir algo amable, pero solo asintió con la cabeza. Durante el día, Rafael se encerró en su oficina de cristal. Firmó contratos, dio órdenes, habló con frialdad. Nadie imaginaba que detrás de ese tono firme se escondía un hombre agotado, un marido que dormía en la culpa y un padre incapaz de mirar a su hijo sin sentir fracaso. Cada tarde, al terminar las reuniones, se quedaba solo mirando los planos de los edificios que levantaría. En cada línea recta, creía controlar el mundo, pero nada podía enderezar la grieta de su casa. Al caer la tarde, salió caminando por la ribera. La brisa traía olor a río y a fritura de pescado. Los niños jugaban en la Plaza del Salvador. Los turistas reían con copas de vino dulce. Los músicos afinaban guitarras. Rafael observó la escena como quien mira desde otro planeta. No supo por qué, pero aquella alegría sencilla le produjo un vacío insoportable. A lo lejos, una niña descalza cruzó la plaza cargando una bolsa de flores marchitas. Tendría unos 11 años y un vestido azul con remiendos. Miraba a la gente con serenidad, como si esperara a alguien. Rafael la vio apenas un instante antes de perderla entre la multitud, sin saber que esa mirada sería el principio de su cambio. Esa noche, la casa volvió a hundirse en el silencio habitual. Lucía se había quedado trabajando. Diego cenaba en su habitación, imaginando colores. El rojo debe oler a pan caliente, decía para sí. Rafael lo oyó desde el pasillo. Quiso entrar, pero el miedo a no saber qué decir lo detuvo. Cerró la puerta despacio, con un nudo en la garganta. En su despacho, encendió la lámpara y contempló su reflejo en el cristal. Se vio cansado, envejecido, como si los años se le hubieran caído encima de golpe. Desde la calle subía una melodía de guitarra. Suave,
nostálgica. Rafael cerró los ojos, y por un instante sintió el peso de todo lo no dicho. No sabía que al día siguiente, aquella niña del vestido azul volvería a cruzarse con su hijo, y que algo que la ciencia no podía explicar ocurriría bajo el sol de Sevilla. La ciudad dormía, pero algo en el aire presagiaba un milagro. El sol de la mañana se filtraba por las hojas del Parque María Luisa, dejando un brillo dorado sobre los bancos y las fuentes. Diego avanzaba con paso seguro, guiado por el bastón y el sonido de las palomas que revoloteaban entre los árboles. La maestra lo había dejado salir unos minutos antes. Le gustaba caminar solo, sentir el aire, reconocer el mundo a través del oído. A pocos metros, la niña del vestido azul observaba cada uno de sus movimientos. Alma llevaba días buscándolo sin saber por qué. Desde que lo vio bajar del coche negro frente al colegio, algo dentro de ella le había dicho que ese niño era el motivo de su espera. Diego se sentó en un banco y escuchó la fuente. Sonrió. «Suena como una canción», susurró. «¿Qué canción oyes?», preguntó Alma, acercándose despacio. El niño giró la cabeza, sorprendido. «No sé. La del agua que cae». «¿Y tú?». «Yo escucho la misma», respondió ella con voz tranquila. «Pero creo que tú la ves mejor que yo». Se sentaron en silencio unos segundos. Alma notó la suavidad en el rostro del niño y la blancura de sus ojos apagados. Una ternura extraña le apretó el pecho. «¿Por qué no miras al sol?», preguntó con ingenuidad. «Porque no puedo». «Nací así», dijo él, sin tristeza. La niña frunció el ceño y acercó su mano a su cara. «Pero tienes luz dentro». «La veo», murmuró. En ese instante, un destello fugaz atravesó su oscuridad. Antes de que él pudiera reaccionar, Alma acercó los dedos y, con una delicadeza casi sagrada, tocó el borde de sus párpados. Diego se sobresaltó, pero no apartó la cabeza. El niño respiró hondo. Por primera vez sintió el resplandor del mundo. Las sombras se transformaron en colores confusos, en formas borrosas, en una claridad nueva. Se llevó las manos al rostro, temblando. «Veo algo», balbuceó. «Luz». Alma lo observó con lágrimas en los ojos, como si ella también estuviera viendo por primera vez. Un viento cálido los envolvió. Era tan intenso que las hojas del parque giraron en espiral. Los transeúntes miraron sin entender lo que pasaba. Minutos después, un hombre del colegio corrió a buscar a Rafael. Cuando el empresario llegó al parque, vio a su hijo con los ojos abiertos, deslumbrado, señalando el cielo. «Papá, ¿puedo verte?», gritó Diego. Rafael se quedó inmóvil. Lucía, que había sido avisada, llegó corriendo y se arrodilló a su lado. El médico del colegio no encontraba explicación. Todo era médicamente imposible. Rafael miró a la niña de vestido azul, que permanecía unos pasos detrás, con las manos entrelazadas. «¿Qué hiciste?», le preguntó con voz temblorosa. «Solo le quité lo que no debía estar ahí», respondió ella, bajando la mirada. Él quiso saber más, pero la confusión y el miedo lo superaron. Tomó a Diego del brazo y lo llevó al coche. «Papá, no le hables así», dijo el niño. «Ella me ayudó». «No entiendes, hijo. Esto no puede ser real». Mientras el coche arrancaba, Rafael miró por el retrovisor. La niña seguía de pie, observándolos. Su silueta se hacía más pequeña entre la multitud, hasta desaparecer. Esa noche, los médicos del hospital confirmaron lo inexplicable. Los ojos de Diego estaban perfectamente sanos, sin cirugías, sin tratamientos. Solo un milagro. Rafael pasó horas junto a la cama de su hijo, sin poder dormir. El niño dormía tranquilo, con una sonrisa nueva, mientras el padre se debatía entre la razón y la fe. Lucía lloraba en silencio, agradecida y asustada al mismo tiempo. Cuando Rafael salió al pasillo, un sacerdote que visitaba el hospital se le acercó. «A veces la ciencia se queda corta», le dijo con voz serena.
Quizás no todo lo que brilla viene del sol. Rafael no respondió. Solo miró por la ventana y vio la ciudad iluminada. En la distancia, creyó distinguir una figura pequeña caminando junto al río. Al día siguiente, decidió buscarla. Recorrió el parque. Preguntó a los vendedores, a los niños, a los guardias. Nadie sabía de qué niña hablaba. Una florista le dijo que a veces pasaba una muchacha vendiendo margaritas secas y que dormía cerca del convento de Santa Clara. Rafael fue hasta allí, pero el lugar estaba vacío. Solo encontró, sobre un muro, un pétalo marchito clavado con un alfiler. La guardó en su bolsillo. Por primera vez en años, algo parecido a la esperanza comenzó a latirle en el pecho. Durante los días siguientes, Rafael no pudo pensar en otra cosa que en aquella niña. Había enviado a sus asistentes a investigar hospitales, refugios, incluso colegios cercanos, pero nadie conocía a ninguna niña del vestido azul. Mientras tanto, Diego se recuperaba en casa, caminando de un lado a otro como quien explora un mundo nuevo. Tocaba los muebles, las flores, el rostro de su madre. Y cada descubrimiento lo llenaba de una alegría que iluminaba la casa entera. Lucía, que al principio había temido que todo fuera una ilusión, empezó a creer que algo más grande los había tocado. Rafael, en cambio, se negaba a aceptar la palabra milagro. Para él, todo debía tener una explicación racional. Pero cada noche, cuando escuchaba a Diego reírse, el ruido de su certeza se hacía más débil. Una tarde, decidió volver al Parque María Luisa. Caminó entre los árboles donde todo había ocurrido, observando los bancos, la fuente, los niños jugando. Se sentó en el mismo lugar donde su hijo se había sentado y permaneció allí largo rato. En su mente resonaban las palabras de Alma. Solo le quité lo que no debía estar ahí. De pronto, una voz lo interrumpió. ¿Busca a alguien, señor?, preguntó una mujer mayor que vendía flores. A una niña. Vestía de azul, cabello castaño, unos 11 años. La florista suspiró. Sí, la he visto. Dice que espera a un niño que debía ver el sol. Pero no viene hace días. A veces duerme cerca del convento de Santa Clara. Rafael la miró con sorpresa. ¿Sabe su nombre? Alma. Así la llaman las monjas cuando le dan pan. Esa noche, Rafael fue hasta el convento. Las luces del atardecer doraban las paredes antiguas. Golpeó la puerta, y una monja de rostro bondadoso le abrió. Buenas tardes, hermana. Busco a una niña llamada Alma. La monja lo miró con serenidad. Alma viene y va. Dice que no tiene casa, pero tiene propósito. ¿Quién la busca? Mi hijo. Gracias a ella puede ver. Sor Mercedes sonrió con dulzura. Entonces ya cumplió su promesa. Antes de irse, la monja le entregó un cuaderno pequeño. Lo dejó aquí hace 3 días. Dijo que si alguien preguntaba por ella, se lo diera. Rafael lo abrió en el coche. Dentro había dibujos de rostros, cielos y una figura de un niño con bastón. En la última página, un retrato. Su propio hijo, con una sonrisa luminosa. Debajo, una frase en letra infantil. Cuando él vea el cielo, yo desapareceré. El corazón de Rafael se apretó. Aquel mensaje le dejó un peso imposible. Esa misma noche volvió a casa, donde Diego jugaba con Lucía en el salón. «Papá, mira lo que pinté», dijo el niño, levantando una hoja. Había dibujado una niña de azul junto a un árbol. Rafael se quedó mudo. «¿De dónde sabes cómo se veía?» «La vi en mi sueño anoche», respondió Diego. «Me dijo que estaba bien». Lucía lo miró sin comprender. Mientras Rafael se dejó caer en el sofá. Por primera vez en muchos años, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró por todo. Por la soberbia. Por el miedo.
por haber vivido tantos años sin mirar lo esencial. Cuando la madrugada cayó, bajó al patio y observó el reflejo de la luna sobre el agua. Pensó en la niña, en lo que representaba. No sabía si era un ángel, una ilusión o una niña cualquiera con un don inexplicable. Solo sabía que, desde que apareció, su casa volvía a tener luz. Al día siguiente, decidió fundar una organización en nombre de su hijo. Fundación Villalobos, dedicada a ayudar a niños con problemas de visión. Quizás, si no puedo encontrarla, pensó, puedo seguir su gesto. Mientras tanto, en algún lugar de Carmona, una niña descalza caminaba por un camino de tierra con un pétalo marchito en la mano. La levantó hacia el cielo y murmuró, ya puede ver. Gracias. La brisa se llevó su voz, y el horizonte comenzó a teñirse de dorado, como si el mundo entero respondiera a su despedida. 5 años habían pasado desde aquel verano en que todo cambió. La Fundación Villalobos se había convertido en un referente en Andalucía. Clínicas móviles, becas médicas, talleres para niños ciegos. En la entrada del edificio principal colgaba un mural con una frase pintada a mano por Diego. Ver es creer, pero creer también ilumina. Rafael, aunque seguía dirigiendo la empresa familiar, dedicaba cada tarde a la fundación. Ya no era el hombre arrogante de antes. Sus gestos se habían vuelto pausados, su voz más suave. Había aprendido a mirar a las personas a los ojos y escuchar. Pero dentro de él aún persistía una herida. No haber podido encontrar a Alma. Cada año, en el aniversario del milagro, enviaba flores azules al convento de Santa Clara con una tarjeta sin firma. Una mañana de abril, mientras revisaba un informe, escuchó que golpeaban su despacho. Pase, dijo sin levantar la vista. Don Rafael. La voz del recepcionista sonó emocionada. Hay alguien que pide hablar con usted. Dice que es importante. ¿Quién es? No quiso decir su nombre. Solo dejó esto. El hombre le entregó un sobre con una flor azul dibujada. Dentro, una nota. Nunca creí en los milagros, pero uno de ellos lleva su apellido. Rafael sintió un escalofrío. Bajó de inmediato al vestíbulo. Entre los visitantes, vio a una joven de unos 17 años, con el mismo cabello castaño y la mirada serena que recordaba. Llevaba un vestido azul sencillo y una mochila al hombro. ¿Alma?, preguntó con voz temblorosa. Ella sonrió. Dicen que los milagros no envejecen, ¿verdad? Rafael no supo qué hacer. Por un instante temió que todo fuera una visión. Creí que nunca volvería a verte, dijo finalmente. Yo tampoco lo planeé. Pero su hijo me escribió. Dijo que quería mostrarme algo. Subieron juntos al taller donde Diego, ya adolescente, enseñaba dibujo a los niños de la fundación. Cuando la vio, el joven dejó caer los lápices. Sabía que volvería, susurró. Ella sonrió con timidez. Y yo sabía que seguirías pintando. Entre risas y lágrimas, recorrieron las paredes cubiertas de dibujos. En uno de ellos, Alma reconoció su propio rostro, pintado con trazos de azul. «¿Esto lo hiciste el año que aprendí a ver, verdad?», preguntó ella. «Sí», respondió Diego. «Es el color de tu nombre». Rafael los observaba desde la puerta. Algo en aquella escena lo desarmó por completo. Era como ver a dos almas que se reconocían, sin palabras. Cuando Alma se volvió hacia él, habló con la serenidad de quien carga una verdad guardada mucho tiempo. «No sé por qué pude ayudarlo, don Rafael. Solo sentí que debía hacerlo. Pero desde aquel día, mi vida cambió. Cada vez que cerraba los ojos, veía luces. Soñaba con un hogar lleno de risas. Y cuando despertaba, no era mío. Pero sentía que debía buscarlo». El empresario la miró con los ojos húmedos. ¿Ese hogar? Era este. Siempre lo fue. Ella se acercó y, por primera vez, él la abrazó.
Era un gesto sencillo, pero lleno de gratitud y perdón. En ese instante, Lucía entró al taller. Al verlos, se quedó paralizada. Luego se acercó, conmovida. Tú eres la niña. Y sin esperar respuesta, la abrazó también. Alma tembló entre ambos. No entendía del todo qué significaba ese reencuentro, pero sintió algo parecido a pertenecer. Esa noche, la familia cenó unida. Diego hablaba con entusiasmo. Lucía reía. Y Rafael, en silencio, observaba aquella mesa iluminada. Era la primera vez en años que su casa tenía ruido de vida. Antes de dormir, se asomó al balcón y miró hacia el cielo sevillano. Entre las luces de la ciudad, creyó ver una estrella que parpadeaba con un tono azul. Sin saberlo, aquella joven recién llegada se quedaría para siempre, y su presencia traería una revelación que aún aguardaba su momento. Las semanas siguientes trajeron una calma nueva a la casa Villalobos. Alma se había quedado en la fundación como voluntaria. Ayudaba a los niños más pequeños a leer en braille y acompañaba a Lucía en las campañas médicas por los pueblos. Su presencia irradiaba serenidad. Diego la seguía a todas partes. No solo por gratitud, sino porque con ella el mundo parecía más nítido. Rafael los observaba en silencio, orgulloso y temeroso a la vez. Había algo en aquella muchacha que lo conmovía profundamente. Una sensación extraña de familiaridad que no podía explicar. Una tarde de junio, mientras ordenaba unos archivos antiguos, encontró una carpeta de proyectos sociales fechada hacía más de 20 años. Dentro, había fotos de un orfanato en Carmona, financiado en su juventud por su empresa. En una de las imágenes, una mujer joven sostenía a un bebé envuelto en una manta azul. En la esquina del reverso, una nota descolorida. Para Rafael, con gratitud. Sor Mercedes. El corazón del empresario dio un vuelco. Corrió a su despacho y comparó la foto con el rostro de Alma. Los ojos, la expresión, la sonrisa. Era imposible no ver el parecido. Bajó a la oficina de Lucía y le mostró la imagen. «Mira bien», dijo con la voz quebrada. «¿No la reconoces?» Lucía observó la fotografía y palideció. «Esa niña», susurró. «Rafael, tú ayudaste a ese orfanato. Es posible que...» «No lo sé», contestó él. «Pero debo averiguarlo». Esa misma noche visitó el convento de Santa Clara. Sor Mercedes ya estaba anciana, pero al verlo, sonrió con el mismo gesto tranquilo de siempre. «Sabía que un día vendrías con esa foto», dijo. «Hermana, necesito saber quién era esa niña». Ella suspiró, mirando hacia la cruz del altar. Esa bebé fue dejada en la puerta del convento una noche de invierno. No traía nombre, solo una nota. «Cuídenla. Algún día encontrará a quien le pertenece». Rafael sintió que el aire se le escapaba. «¿Dónde está esa nota?», preguntó. Sor Mercedes la buscó entre unos papeles amarillentos y se la entregó. En la parte inferior había una firma apenas visible. L. Villalobos. Rafael se llevó la mano al rostro. Lucía... Su esposa había guardado un secreto durante años. Volvió a casa de inmediato. Lucía lo esperaba en la terraza, leyendo, cuando vio la carta. Supo que el pasado había regresado. «Fue antes de casarnos», dijo ella con lágrimas. «Mi hermana menor quedó embarazada, y mis padres me obligaron a entregar a la niña al convento. Ella murió al dar a luz. Yo no tuve valor de decírtelo». Rafael se apoyó en la baranda, intentando ordenar los pensamientos. «Entonces, Alma es...», nuestra sobrina, respondió Lucía. «Pero, más que eso, es el milagro que nos fue devuelto». En silencio, Rafael miró el horizonte de Sevilla teñido de naranja. Todo adquiría sentido. La conexión inmediata con Diego, la forma en que había cambiado sus vidas. Comprendió que aquel milagro no había sido una casualidad,
sino un hilo invisible que unía su familia rota con el amor que les faltaba. Cuando regresó a la fundación, encontró a Alma dibujando con los niños. Se acercó sin decir palabra y le entregó la foto. «Esto es para ti». Ella la miró con curiosidad. «¿Quiénes son? ¿Tu madre? ¿Y tú?» Alma se quedó inmóvil. «¿Mi madre?» Rafael asintió, conteniendo las lágrimas. «Y la persona que prometió cuidarte fue tu tía, mi esposa». Ella se llevó las manos al pecho. Todo a su alrededor pareció detenerse. Diego se acercó, sorprendido, y la abrazó sin entender del todo. Rafael los miró a ambos y, por primera vez en su vida, pronunció palabras que nunca había podido decir. «Perdón por haber tardado tanto en encontrarte». Esa noche, la casa volvió a llenarse de voces. Lucía cocinó su guiso favorito. Diego contaba anécdotas. Alma reía. Rafael, en silencio, contemplaba aquel cuadro familiar con el corazón ligero. Sin embargo, en el fondo sabía que la historia aún no estaba completa. Faltaba un gesto final que sellara el perdón y el comienzo de una nueva vida. La mañana del domingo amaneció clara, con un cielo tan azul que parecía una bendición. En el patio de la fundación, todo estaba preparado para el 10º aniversario del milagro. Niños, familias y médicos llenaban el jardín entre risas y música. Sobre el escenario, una pancarta blanca decía: «La luz nos hace renacer». Rafael, con traje gris y mirada tranquila, observaba a su esposa, a Diego y a Alma conversando con los voluntarios. No podía creer que aquella niña, que un día apareció descalza en un parque, ahora formara parte esencial de su familia. Cuando subió al estrado para dar su discurso, la voz le tembló al principio. «Hace años, yo no creía en nada que no pudiera medir o calcular. Vivía ciego, aunque mis ojos funcionaban perfectamente. Fue mi hijo quien me enseñó a ver. Y una niña que vino del silencio quien nos devolvió la luz». Hizo una pausa, mirando a Alma. «Algunos llaman a eso un milagro. Yo prefiero llamarlo perdón». El público aplaudió con emoción. Diego, ya un joven alto y sonriente, subió con él y lo abrazó. «Papá, mamá tiene algo que decir», susurró al oído. Lucía se acercó al micrófono con paso sereno. Su rostro mostraba los años y la paz que trae la verdad. «Hoy quiero pedir perdón públicamente», dijo. «A mi marido, por haber callado un secreto que nos separó. Y a ti, Alma, por no haberte buscado antes». Se giró hacia ella. «Fuiste el regalo que la vida me guardó hasta que aprendí a no tener miedo». Alma corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Las dos lloraron bajo el aplauso de todos. Rafael se unió al abrazo, cerrando un círculo que había tardado una vida entera en completarse. Más tarde, ya en silencio, los 4 caminaron hasta el Parque María Luisa, al mismo banco donde todo comenzó. Rafael llevaba consigo una pequeña placa de bronce. Diego cavó un hueco en la tierra, y entre todos la colocaron al pie del árbol. En la placa se leía: «Aquí ocurrió un milagro. Cuando una niña devolvió la luz, una familia volvió a ver». El aire olía a azahar y a tierra mojada. Rafael se arrodilló frente a la placa y permaneció en silencio. Lucía le puso una mano en el hombro, mientras Alma, de pie junto a Diego, dejaba caer una flor azul sobre la tierra. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja. «A veces cuando cierro los ojos, todavía veo la luz que salió de los suyos aquel día». «Y yo», respondió Diego con una sonrisa. «Pero ahora sé que esa luz no venía de afuera, sino de ti». Rafael se levantó despacio y los abrazó a todos. Por primera vez en muchos años, no sintió el peso del pasado. Miró hacia el cielo despejado y murmuró una oración sencilla: «Gracias por darnos otra oportunidad». El sol descendía entre los árboles, tiñendo el parque de dorado. Las sombras se alargaban,
y el sonido de una guitarra lejana llenó el aire con una melodía suave, parecida a la que había escuchado la noche antes del milagro. Mientras se alejaban, Alma se volvió una última vez hacia el banco. Allí, entre los rayos del atardecer, creyó ver la figura de una mujer joven que sonreía. Su madre, quizás, o solo el reflejo de la paz que finalmente había encontrado. El viento movió las hojas del árbol, y Sevilla siguió su vida, ajena y luminosa. Pero en aquel rincón, entre risas y recuerdos, una familia había vuelto a nacer. A veces, las historias más luminosas comienzan en la oscuridad, y cuando la luz regresa, no lo hace con ruido, sino con el silencio de un amanecer tranquilo, como aquel domingo en el que una familia volvió a mirarse sin miedo. Lo que un día fue culpa, distancia y silencio, acabó convertido en abrazo y perdón. Si esta historia te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que aún puede mejorar, escribe un 0 con tu sugerencia. En el fondo, lo que Rafael, Lucía, Diego y Alma descubrieron no fue un milagro sobrenatural, sino algo más profundo. El poder de la bondad que cura, del amor que no exige y de la familia que renace incluso después del dolor. El perdón no borra el pasado, pero lo ilumina de otra manera, permitiendo que sigamos adelante sin miedo. Porque cuando uno aprende a mirar con el corazón, hasta las heridas se vuelven caminos de luz, como una lámpara encendida junto a la ventana. Un gesto sencillo, una palabra amable, una mano tendida puede guiar a otros a través de la oscuridad más profunda. En una época donde todo parece medirse en prisas y números, esta historia nos recuerda que lo verdaderamente valioso no se compra ni se calcula. Se siente, se comparte y deja raíces en quienes tocamos con el alma. Detente un momento y piensa, ¿a quién podrías devolverle la luz hoy? Quizás a alguien que lleva tiempo esperando ser visto. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que más personas recuerden que siempre existe una segunda oportunidad. Porque, al final, lo que nos mantiene vivos no es lo que tenemos, sino a quien amamos.